sueños, experiencias del surrealismo en Argentina. La muestra exhibe libros, revistas, dibujos y documentos personales de distintos poetas y artistas que recorren lo que es la trayectoria del surrealismo en Argentina. Recorrer desde el presente la trayectoria del surrealismo en Argentina, tanto sus inicios, su producción, sus retiradas y sus resurgimientos, permite como no solo ver la historia de una manera panorámica y la del grupo que lo promovió, sino también recuperar las características estéticas e ideológicas de esta vanguardia. La Biblioteca Nacional posee en su acervo los libros y las revistas en los que diversos artistas elaboraron variaciones de la visión surreal y también publicaciones periódicas locales en las que se esparcieron las noticias del surrealismo europeo, y está enriquecida por aportes de archivos y colecciones privadas, y propone entonces un recorrido que reconstruye un poco lo que es el capítulo local de esta vanguardia, recuperando en su título uno de los manifiestos inaugurales del surrealismo francés y evocando su proyección hacia esta orilla. Entre los materiales que se pueden ver también se encuentran algunos catálogos de exposiciones, como por ejemplo Surrealismo en Argentina, que se hizo en el Instituto de Itela en 1967, que era un espacio dedicado a la editorial Argonauta, un proyecto editorial que rescató y publicó algunos de los precursores del surrealismo francés. También hay algunos dibujos de, por ejemplo, Juan Andralis, collage de Miguel Ángel Bustos y entrevistas a algunos de los familiares de los poetas. Esta exhibición está para ir a verla hasta el 31 de marzo, de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, y sábados y domingos de 12 a 19 horas en la sala Juan L. Ortiz, también con entrada completamente libre y gratuita, en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, ubicado en Agüero al 2502. De los partidos de anoche vamos a destacar dos grandes juegos. Hay que señalar que estamos dentro de lo que es la semana de los clásicos, ¿sí? Medio que le sacaron la idea al Chiqui Tapia, ¿no? Esto de la fecha de los clásicos en la NBA, que se empezó a implementar desde la temporada pasada, que es básicamente una semana en la que se enfrentan equipos que tienen una larga trayectoria entre ellos. Comenzó el día lunes con dos juegos: New York Knicks frente a Brooklyn Nets, victoria de los New York Knicks, un partido muy duro. Los Knicks vienen muy bien, están quintos en el este, pero llevan 5 partidos ganados de manera consecutiva. Le ganaron a los Brooklyn Nets en el último cuarto, un partido muy duro que hasta el tercero el equipo local venía llevando muy bien, pero en el último parcial aparecieron Jalen Brunson y Julius Randle, y eso le permitió a los Knicks llevarse la victoria. Después tuvimos la muy buena victoria de Los Ángeles Clippers versus Los Ángeles Lakers. Hay que decir que los Clippers lo tienen de hijo a los Lakers, ¿sí? En los últimos años, en las últimas temporadas, el conjunto menos conocido de Los Ángeles es el que se lleva las series, si se quiere, entre ellos durante la temporada. Gran partido de Kawhi Leonard. LeBron James no estuvo. Como no está jugando los últimos partidos, el equipo siente por supuesto la merma y obliga a ciertos jugadores a tener que ser los protagonistas. El caso de Anthony Davis, el caso de D'Angelo Russell. Pero decía, en los partidos de anoche tuvimos una gran victoria de los New York Knicks, ¿sí? 122 a 86 frente a Denver Nuggets, ¿sí? El último campeón de la liga. Fue una paliza histórica la de los Knicks. Gran partido de OG Anunoby,
este jugador inglés que llegó en el mes de enero, a principios de este mes de enero, en ese intercambio que hicieron los Knicks con Toronto. Sí, se fueron Emmanuel Quickley y R.J. Barrett al equipo canadiense, y para los Knicks llegaron OG Anunoby y Precious Achiuwa, ¿sí? Un jugador nigeriano. Anunoby está disputando ya su cuarta o quinta temporada en la liga, y la verdad es que necesitaba un cambio. Y me parece que en los Knicks va a encontrar un muy buen lugar. Ayer marcó 26 puntos, fue el mejor del equipo. Y los Knicks muestran que tienen un temple para llegar mucho más alto de lo que se cree. Así que gran victoria de los Knicks frente al último campeón. Y muy buena victoria también de Boston frente a Miami, que le dio una gran paliza al equipo de Spoelstra. Pero ahí el partido era mucho más previsible que fuera victoria de Boston. Lucho por no olvidar. La historia de Sara Rus, sobreviviente de Auschwitz y madre de Plaza de Mayo. A sus 97 años falleció quien fuera parte de la línea fundadora de Madre de Plazas de Mayo. Transmitir la memoria era una de sus razones de vivir. Tal es así que su frase, Lucho por no olvidar, se convirtió casi en un lema que profesó durante toda su existencia, signada por la lucha y el dolor. Sara nació en Polonia y con solo 12 años debió enfrentar el horror del gueto en el que los nazis obligaron a vivir a los judíos. Su paso por el campo de concentración y su llegada al país, la desaparición de su hijo Daniel por la dictadura cívico-militar y el comienzo de una lucha que inspiró a generaciones, forman parte de los eventos más destacados de su vida. Continuamos en el Noticero y en instantes le voy a dar la bienvenida a otro de mis amigos que suelo conversar acá en el aire los viernes de 11 a 13 horas. En este momento 12 y 16 minutos en toda la República Argentina. Hoy 26 de enero, viernes, y ya puedo darle paso, bienvenida, ¿sí? Lo puedo saludar al señor Alejandro Nava, ¿sí? Con la economía de a pie de cada semana. Ale, no te escuché por el fervor de los aplausos y porque estabas bajito, probablemente haya delay, no sé en qué parte del mundo te encontrás. Estoy en Toulouse, República de La Plata, y en este momento, me disponía a saludar a la oyentada del Noticero. La verdad es que un poco apesadumbrado por las medidas económicas que el gobierno está adoptando en lo que se refiere al tema tarifas. Hemos recibido en la noche de anoche la noticia de que el ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, ha cesado en su puesto, en su cargo, un poco por filtraciones, según trasciende, que hubo en la última reunión de gabinete de la que participó, pero creo que también en gran medida su salida tiene que ver o está influenciada por el tema tarifas. Esto es algo que mucho no se dice, pero es idea del gobierno ir disminuyendo el subsidio a las tarifas desde los transportes hasta la energía eléctrica y el gas, y en ese sentido había metas que el gobierno se había propuesto para aumentar las tarifas en los distintos hogares y en el ámbito del área metropolitana, y esto se está viendo perjudicado un poco por torpezas del propio gobierno al momento de concertar las audiencias públicas que son obligatorias. Son obligatorias que deban realizarse y es un poco una formalidad, pero también son la única chance que tiene el usuario, el público usuario y las asociaciones de consumidores
para hacer sentir su voz respecto a lo que van a ser los tarifarios impuestos por las distintas compañías. En lo que se refiere a transporte, lo que tenemos hasta el momento es un fallo, un amparo, presentado por el intendente Gray, que lo que hace es posponer por unos días el aumento de la tarifa del transporte. Sí, justamente conversamos en el bloque anterior con Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría. Exactamente, bueno, y eso tiene que ver con un poco ponerle un freno al golpe que va a significar para los bolsillos de la clase media y de los trabajadores lo que significa este aumento de tarifa y el consiguiente también quita de subsidios que el gobierno nacional está realizando a las empresas de transporte. Esto ya está teniendo repercusiones en las cámaras empresarias del transporte automotor. Ya en estos últimos 15 días se estuvieron viendo digamos, en el público usuario, lo estuvo sufriendo, la reducción de las frecuencias y particularmente en lo que son los viajes de media distancia desde La Plata hacia Buenos Aires, directamente baja del servicio en algunos tramos, lo cual se agrava con la disminución en las frecuencias de los ferrocarriles que vienen procedentes de La Plata o desde otras zonas del interior del conurbano bonaerense, el conurbano profundo, como me gusta denominarlo a mí. Recordemos, la idea del gobierno es que se pague en el AMBA un boleto mínimo de 270 pesos para el transporte público de pasajeros de colectivos y un boleto de trenes de 130 pesos. ¿Sí? Eso a partir del mes de febrero. La medida del amparo presentado por Fernando Gray pone un freno, al menos temporario, por ciertas formalidades que no se han cumplido, pero también tenemos que pensar que en febrero y marzo se vienen aumentos o incrementos en las tarifas de luz. Hoy empezaron las audiencias públicas para el incremento de las tarifas de la energía eléctrica, del suministro de energía eléctrica, y aquí el incremento no solamente es por el costo del servicio que va a aumentar. Las empresas están pidiendo entre un 150 y un 300% que sea el incremento, sino también por la quita de los subsidios en los hogares de bajos ingresos y de ingresos medios. Recordemos que durante el gobierno anterior se había dispuesto una tarifación diferenciada para personas que cumplieran determinados requisitos de ingresos y de titularidad de bienes, en donde se pagaba una tarifa subsidiada. Bueno, conjuntamente con el incremento de las tarifas en energía eléctrica, también va a haber una quita de subsidios, con lo cual el incremento en la boleta que pague el consumidor de ese segmento podría llegar hasta el 700% si se autorizan los máximos solicitados por las empresas distribuidoras de energía eléctrica. Bien, Ale, en cuanto antes de que continúes, te hago una pregunta casi con una respuesta un poco sabida, pero estamos hablando de entre 200 y hasta 700, vamos a decir 500% de aumentos en las tarifas, servicios, transporte, etcétera, etcétera, para el futuro inmediato, es decir, febrero y este primer semestre del año. Estamos hablando, por otro lado, justamente, en oposición a esto, de algunas paritarias en algunos rubros, sectores, que están hablando con aumentos en este inicio de año de entre 15 y 20%. Es decir, un cero de diferencia, lo cual esta crisis económica y social se profundiza digamos, hasta un lugar inédito. Bueno, a ver, recordemos las palabras del presidente Milei. Lo que se viene es esta inflación, y esta inflación básicamente es
aumento del nivel general de precios, un poco impulsado por las tarifas, ¿sí? Y por la quita de subsidios, y también una baja en el consumo, un poco por la caída en el salario real de las familias van a empezar a decidir en qué administrar su consumo, ¿sí? Lo último que nosotros entendemos que las familias van a racionar es el presupuesto destinado a alimentos, pero también en alimentos estamos viendo fuertes incrementos. Se habla de un incremento para el mes de febrero, digamos, durante el mes de enero, los precios mayoristas estuvieron aumentando a un ritmo del 50%. Y para el mes de febrero, la inflación que se proyecta también estaría en ese orden. Por lo tanto, estamos hablando que entre diciembre y marzo, cuando empezarían a regir las nuevas tarifas, la inflación de ese periodo, de ese trimestre, sería alrededor del 70%, 70-80%. Si a esto le sumamos los incrementos en las tarifas, en el transporte público, bueno, estamos redondeando un golpe fenomenal al bolsillo del público de clase media. Y no estamos sumando en todo esto el impacto que en algunos salarios altos de esa porción de la población pueda llegar a tener la aprobación o la reinstauración de el impuesto a las ganancias, ahora llamado impuesto a los ingresos altos, ¿sí? Un poco el panorama que se está viendo es que efectivamente para finales del año probablemente la inflación tienda a bajar, pero no porque ha cesado el incremento de los precios o el incremento de los costos en los precios, sino básicamente porque va a haber una feroz caída del consumo. Esta es un poco la propuesta, el plan que tiene el ministro Caputo y lo que nos está dejando ver Javier Milei, el presidente de la Nación, que es su idea de un poco combatir la inflación, este flagelo del bolsillo de la clase media que realmente ha sido una tortura en los últimos tiempos, pero que en este momento se está transformando en una de las peores pesadillas. Es como si las fuerzas del cielo realmente nos estuvieran atacando en proporciones bíblicas. Lo que entiendo que va a ocurrir es, respecto de los jubilados, va a haber que establecer algún tipo de incremento por fuera de lo establecido por las fórmulas, porque los jubilados han perdido más del 200% en el poder adquisitivo de su remuneración habitual, medido en términos de lo que era en 2019 el salario de un jubilado y lo que puede comprar en términos de canasta de alimentos a marzo, estableciéndose cualquiera de las fórmulas que están previstas en la legislación actual o propuesta. Sí, además, la verdad es que es un panorama complejo para los ingresos. En provincia de Buenos Aires, lo que se sabe es que todavía no se han abierto las paritarias, están por abrirse las paritarias para empleados públicos, pero ya se ha dispuesto un incremento del 25%. Va a ser insuficiente. O sea, cualquier incremento de paritarias del orden del 25, 30, hasta te diría 50 o 60%, va a ser insuficiente respecto de lo que se estima va a ser la inflación de estos 3 meses, diciembre, enero y febrero. Sí, y a la ecuación también habría que agregarle la eliminación del programa Compre sin IVA, justamente que afecta a todos los sectores, pero principalmente a la clase trabajadora, que también hace esa pequeña diferencia de ahorro en la compra diaria de ni más ni menos que la canasta básica. Y recordemos que nosotros siempre hemos pregonado que el impuesto al valor agregado
es uno de los impuestos más distorsivos, en el sentido que es totalmente regresivo. El peso de ese impuesto es mayor en los sectores de ingresos bajos y medios que en los altos ingresos. Dado que los proyectos de ley que se han presentado desde el gobierno prevén una baja en los impuestos a la riqueza, sería también auspicioso que se tratara vía directa o indirecta una baja en lo que sería el impacto que tiene el impuesto al valor agregado en los sectores medios y bajos, dado que son los que más aportan a este impuesto, al impuesto al valor agregado, y que el impuesto al valor agregado es el de mayor recaudación a nivel nacional. El impuesto a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza, a bienes personales, son inferiores y no llegan a la magnitud que tiene el impuesto al valor agregado. Dicho esto, creo que nos espera la semana que viene un tratamiento en diputados de la mega ley, de la ley bases para, digamos, para la refundación argentina, o la refundición argentina, no lo sabemos muy bien, no está todavía muy claro el título, bastante ajetreada. Esperemos que se pueda llegar a un consenso, que el gobierno empiece a intervenir, al menos en forma, de emergencia o vía excepcionalidad en el mercado, sobre todo en el mercado de trabajo, para poner un poco de guía en lo que debieran ser los incrementos de salarios, dado que la situación, de lo contrario, podría llegar a una gran conflictividad social. Hemos visto en esta semana una movilización muy importante del sector registrado de la economía, pero hay un montón de personas que no estuvieron en esa marcha, que no pararon tampoco porque no pudieron, porque si paraban no comían ese día, y que pertenecen a un sector informal que es el que más ha perdido durante estos últimos 4 años, y que en esta escalada de inflación es el que más está perdiendo. Así que a mí me aterroriza un poco el hecho de no ver o no tener esa sensación térmica del mercado laboral, porque en definitiva la mayor conflictividad social no va a venir por parte de los sindicatos, sino por justamente aquellos que no están alcanzados por los sindicatos y que no están alcanzados por ninguna organización. Digamos, esos serán los que en definitiva sufran más las consecuencias de estas políticas, y que probablemente estallen sin ningún tipo de control o de contención por parte de ninguna organización intermedia, ni estatal ni paraestatal. Con lo cual, realmente espero que se revean algunas políticas y que haya una intervención. Como dijo el presidente Milei, que se atienda a los caídos. Ya están empezando a hacerse visibles, y no estamos viendo por parte del gobierno en este sentido ninguna política para la atención de ese sector en particular. Bien, Ale, voy a cerrar diciéndote una frase que alguna vez te dije en algún campo de juego. Una buena te pido. Sí, yo te voy a recordar otra frase muy, muy famosa: la pucha. Oh, qué arquero Alejandro Nava, lo que se perdió el fútbol internacional. El Thibaut Courtois de punto cero. Sí. Yo soy el suplente de cualquier arquero. Bien. No vamos a profundizar, que se queden con esa imagen, ¿sí? Con esa euforia mental, y den el trabajo a la imaginación, porque trabajo hay que dar, por lo menos empecemos con la imaginación, lamentablemente, hablando de economía y de actualidad argentina. Afortunadamente lo tenemos a Alejandro Nava todas las semanas, y seguro vamos a tenerte el viernes que viene. Yo no sé, por el bloque anterior, no sé si lo escuchaste, estaba Nahuel acá y dijo al aire: yo escribo notas, no como el otro. Y yo dije, tenés razón. A ver, en realidad sabemos que no pasa así, lo dije yo. El otro no sabemos quién es, pero el otro
tiene que hacer algo, tiene Algo que tiene que escribir, hacer. porque si no se va a quedar manco. Está bien. Y además, porque nosotros que te escuchamos con atención, también te podríamos leer con la misma o mayor atención. Bien, vamos a ponernos como algún tipo de obligación literaria para autoimponernos algún tipo de flagelación. Me arranco No, digamos, no. una falange No es si no escribo necesario. una nota. No, no es necesario. Es simplemente porque nos gusta leer de alguien que sabe, y justamente hablando de economía, nadie mejor que Alejandro Nava. Así que te agradecemos, Ale. Abrazo grande y nos encontraremos en el campo de juego. Nos encontraremos en el campo de juego, quizá como aguatero, pero siempre presentes. Es trabajo, al fin y al cabo es trabajo. Y muy importante. Totalmente. Bueno, Ale, abrazo grande, buen fin de semana. Nosotros estuvimos un buen rato en este bloque hablando. Son 12:34 minutos. Nahuel no me retó. Se ve que lo tenés de tu lado. Sí, él sabe que yo lo quiero y él me quiere sin que yo lo sepa. Muy bien. Con esa hermosa frase nos despedimos de este bloque. Se quedan, solamente se fue Ale Nava con la economía de a pie. Yo me quedo, ustedes se quedan. ¿Por qué? Porque tenemos un corte, es decir, flash, música, y ya volvemos con el último bloque, sí, el último momento de noticias de Argentina y del mundo acá en el noticiero. Así que flash, música y ya regresamos.